Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por toda persona que escuche y siga esta presentación en alguna parte del mundo. Le rogamos, querido Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando durante este fin de semana con la miniserie titulada El Evangelio de Jesús. En el tema anterior hablamos del Evangelio según Isaías, el Evangelio en el libro de Isaías. Y si quiere poner un título al tema de hoy, póngale este título: Jesús, el siervo de Dios. Decíamos que en el libro de Isaías Dios escribió 4 cantos, y en esos 4 cantos Dios describe todo el Evangelio. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículos 4 al 11, e Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12. En esos 4 cantos, Dios describe, explica, presenta, analiza y detalla todo lo que es el Evangelio de Jesús, lo que es el Evangelio de la salvación, lo que es la revelación de Jesucristo, lo que se conoce como la ciencia de Dios, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios. En esos 4 cantos, Dios hace un análisis tan profundo que trasciende el momento en que se está escribiendo. 700 años antes de Cristo, en la época de Isaías, no existían detalles en la vida práctica de las cosas que Dios dice. Pero siendo que Dios ve y sabe todo lo que va a pasar en el futuro, siendo que Dios domina la apocalíptica bíblica o la literatura de revelación, siendo que Dios es más que un profeta, en su sabiduría y su conocimiento, Él revela las cosas que aún no han sido y las aclara antes de que aparezcan o lleguen a ser. Por tal razón, nos interesa tomar de esos 4 cantos que Dios explicó y reveló, de esos 4 cantos que se refieren a el Evangelio de Jesús, nos interesa saber en qué está pensando Dios y qué es lo que Dios nos quiere decir al utilizar la palabra siervo. Escuche con cuidado, porque entender, conocer, comprender y entender lo que Dios está diciendo significa salvación y vida eterna. Conocer, recibir la información. Comprender, ser capaz de explicar la información. Y entender, vivir la información. Ya vimos en San Juan capítulo 17, versículo número 3, cuando el Señor Jesús dice:
Y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tal razón, el conocimiento es importante. Por tal razón, la comprensión del conocimiento es fundamental. Por tal razón, entender ese conocimiento es fundamental, es de vida o muerte. Jesús, el siervo de Dios. ¿Qué significa siervo cuando aparece en los cantos que Dios escribió? Ponga cuidado. La palabra siervo, en hebreo, eved, se traduce como esclavo, se traduce como sirviente. Por tal razón, cuando usted lee siervo en esos 4 cantos, tiene que estar muy claro en que Dios nos está diciendo que Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Emmanuel, vendría a la tierra como el sirviente de Dios, como el esclavo de Dios. ¿Hasta dónde descendió Jesús para asegurar la salvación? ¿Hasta dónde se sometió Cristo al Padre para asegurar la salvación suya y la mía? ¿Hasta dónde se descendió Jesús para erradicar el pecado para siempre de toda la faz de la tierra y del universo? Hoy es posible que el tiempo no nos dé para todo lo que quisiéramos, pero vamos a trabajar con la primera parte. Quedémonos en los 4 cantos, leamos lo que Dios dice a través de Isaías con relación a la palabra siervo. Recuerde, siervo significa sirviente, siervo significa esclavo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que la palabra siervo aparece muchas veces. Lamentablemente, en el Nuevo Testamento, en griego, los traductores de la Biblia hacen una traducción forzada de la palabra doulos, que significa esclavo. Hay varias palabras que significan siervo. Y usted preguntará, señor predicador, ¿y cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Esa es una buena pregunta. Un siervo es un empleado. Un siervo rinde un servicio por lo que le pagan. Un siervo es dueño de su vida y de su tiempo. Él te rinde un servicio y tú le pagas. Y en el Nuevo Testamento encontramos para la palabra siervo varias palabras. Por ejemplo, la palabra diácono significa siervo, pero el diácono hace un servicio voluntario, no es esclavo de nadie. La palabra diácono, la palabra oiketes, que es un esclavo doméstico que está en la casa, es un siervo doméstico. ¿Han visto personas que trabajan en casas de familia? A ver, ¿sí o no? Están trabajando en esa casa de familia, pero se le paga un salario, ¿o no? Hay siervo, que es la palabra que se utiliza en griego es pais, donde viene la palabra pais, pais dos, viene la palabra pedagogía. Es un siervo de la casa, que puede ser un niño que hace mandados, o puede ser también un siervo que hace y ayuda a la educación del niño. Hay también la palabra hiperetes, que es nada más que un remero que está abajo en la galera moviendo los remos, pero está haciendo ese trabajo a cambio de un salario. Es un empleado. Hay otro que se llama liturgos, que es un siervo que trabaja en la asamblea o en la comunidad, rinde su servicio y se le paga. Y hay un therapon, que es un siervo de confianza, distinguido, de cierta alcurnia, que trabaja y sirve en la corte o en la casa de la persona rica y se le paga por ello. Es un empleado. Sin embargo, doulos es un esclavo. Así que la palabra eved del Antiguo Testamento y doulos del Nuevo Testamento significa esclavo. Jesucristo descendió, se sometió a la voluntad del Padre sin cuestionar y aceptó ser un esclavo de Dios para garantizar la salvación y la vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso ponga cuidado a lo que tenemos que estudiar hoy en la noche y mañana en la mañana y en la tarde, porque Cristo vino a comprarle a usted y le compra con su sangre preciosa. Cristo vino para que usted sea propiedad de Él. Cuando usted era esclavo del pecado y de la maldad, cuando usted era esclavo del diablo y de los demonios, Jesucristo vino y pagó con su vida y su sangre
para liberarlo de Satanás, del diablo, del pecado y de la maldad, y hacerlo ahora esclavo de Cristo para convertirlo en hijo del Dios Altísimo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Vamos al libro de Isaías rapidito y vean cuántas veces aparece la palabra siervo en los 4 cantos de Dios y el valor y significado que tienen. Ponga cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Recuerde que dijimos el primer día que estamos utilizando un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico porque estamos estudiando la palabra de Dios. Gramático porque estamos descubriendo el significado de las palabras en la Biblia. Y porque estamos explicando la Biblia con la misma Biblia. No es lo que piensa el pastor, no es lo que piensa el teólogo, no es lo que piensa... No. Es lo que dice Dios, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. Es la Biblia por la Biblia, es la palabra de Dios como última regla o tribunal de apelación. Es como hizo Jesús, escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. Y eso es lo que estamos haciendo cada día. Ahora, le hago una pregunta. ¿Le cree usted a Dios, sí o no? ¿Cuánto le creen a Dios, por favor? 2. ¿Cree usted en la palabra de Dios, sí o no? Levante la mano. Entonces estamos tratando de que usted tenga una entrevista con Dios a través de su servidor, tomando en cuenta la Biblia. No es lo que dice el predicador, es lo que dice Dios. Si usted dice sí a lo que estamos diciendo, usted está haciendo un sí para Dios, no para mí. Solo vengo a traerle la comida que el chef cocinó. En un restaurante, no importa cuán fino sea o cuán famoso sea, los que están enfrente, los que atienden a la gente, no son los que cocinan. El chef que cocina está allá detrás, escondido, trabajando duro en la cocina. Aquí yo estoy delante como el mesero, trayéndole el alimento que el chef cocinó. Si quedó bueno o quedó malo, no es culpa mía, el problema del que está allá atrás cocinando. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Hay restaurantes muy finos, muy finos, muy finos, muy finos. Hay otros restaurantes que no son tan finos. Al final de la cuenta, usted viene al restaurante a comer. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Usted vino aquí hoy a comer. ¿Comer qué? El pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Le gusta comer? ¿A quién no le gusta comer, compadre? Bien, vamos al libro de Isaías rapidito, porque aquí el tiempo corre muy a prisa y algunos me están acusando de que estoy recortando el tiempo. No, son 50 minutos y eso es lo que estamos utilizando. Vamos rapidito al libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1, menciona la palabra siervo. Recuerde que la palabra siervo en hebreo es eved y significa sirviente, significa esclavo. Ahora, mire qué interesante, en el capítulo 49, los versículos 1 al 3, vamos rapidito. Isaías 49, versículo 1 al 3. Otra vez aparece la palabra eved, la palabra esclavo, refiriéndose a Jesucristo, al Mesías. Versículo 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. ¿Qué sigue diciendo? Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, ¿qué cosa le dijo Dios? Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Usted verá más adelante cómo Dios es más claro y específico. Y usted notará hasta dónde trasciende lo que Dios está diciendo. Versículo número 5 y versículo 6. 49:5, ¿cómo dice el versículo 5? Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser, ¿qué dice? Su siervo. ¿Y qué sigue diciendo?
para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿De quién está hablando? De Mesías. ¿De quién está hablando? De aquel bebé que nacería de una virgen, según dice Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dice: he aquí la virgen concebirá y dará a su luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Quedó María embarazada, sí o no? ¿Sí o no? ¿Era virgen o no era virgen? ¿Nació el bebé o no nació el bebé? En San Lucas capítulo 1 está toda la historia de Gabriel con María. De manera que estamos viendo en el primer canto aparece la palabra siervo. En el segundo canto, capítulo 49, aparece la palabra siervo. Capítulo 50, tercer canto, vamos rapidito. Isaías 50, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo dice el versículo 10? Isaías 50, 10, ¿cómo dice? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y apóyese en su Dios. Mi pregunta: ¿vino Cristo a la tierra para dar a conocer al Padre, sí o no? Sí. ¿Vino Cristo para mostrarnos al Padre, sí o no? Sí. En el capítulo 14, versículo 7 del libro de San Juan, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿cómo me dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ¿qué dice Jesús? Ha visto al Padre. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Jesús es el Ebed, Jesús es el siervo, Jesús es el esclavo. Jesús es quien se sometió completamente a Dios para vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios y así alcanzar la salvación y la vida eterna que usted y yo necesitamos. Cuarto canto, capítulo 52 del libro de Isaías. Isaías capítulo 52, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. La exaltación, la humillación y luego la manera como Dios hace con el siervo. El versículo 13 del último canto, primer versículo del último canto, canto número 4, aparece el Mesías como el siervo, como el Ebed, como el sirviente, como el esclavo, el que se somete a Dios, el que deposita todo en las manos de Dios. El Hijo Dios se somete al Dios Padre. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, la Biblia dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Nos está hablando de la ciencia de Dios. Cuando en Colosenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, nos está diciendo a nosotros en la tierra que todo el vastísimo universo no tiene el privilegio tan grande que tenemos los seres humanos. Y yo le pregunto: ¿quién creó todo el universo? Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante dice que Él creó todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. San Juan dice en San Juan 1, 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo el cielo se derramó en la tierra en Cristo Jesús. Todo el conocimiento de Dios se derramó en la tierra en Cristo Jesús. El mismo Dios vino a la tierra, se hizo hombre para darse a conocer. Y digo: alabado sea el nombre de Dios.
¿Es maravilloso o no es maravilloso eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Página 11, deseado de todas las gentes, dice: la tierra es el libro de texto del universo. Es más, si usted lee la Biblia con cuidado, no creerá que en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, dice que usted y yo somos un espectáculo. Espectáculo a los hombres, espectáculo a los ángeles y espectáculos al cosmos. Usted y yo somos los verdaderos actores y actrices del drama milenario. Usted y yo somos los verdaderos actores y actrices del conflicto de los siglos. Usted y yo somos contemplados por todo el vastísimo universo para dar a conocer el carácter de Dios. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? No es cuestión de religión, no es cuestión religiosa, no. Es un asunto de principio. Es un asunto de principio. Es un asunto de relación. ¿Con quién te relacionas? Si es verdad que te relacionas con Jesús, si es verdad que te relacionas con el Señor, si es verdad que conoces a Jesús, tu vida reflejará su carácter, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Si es verdad que usted es un esclavo de Cristo, un esclavo de Dios como Cristo lo hizo, el Espíritu Santo vendrá a la vida suya y lo transformará completamente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo hizo con Pedro o no lo hizo con Pedro? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Cambió a Pedro? ¿Cambió a Juan? ¿Cambió a Santiago? ¿Su vida cambió completamente? ¿Quiere que la suya cambie? Entonces tiene que entregarse a Cristo Jesús. No importa cuál sea su situación, Él es todopoderoso para cambiarle la vida. He visto delincuentes, he visto ladrones, he visto asesinos, he visto lo que usted no se imagina. Y he visto gente seria y honesta, cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo, en cualquier rincón de la tierra. ¿Lo puede hacer Cristo con usted también, sí o no? ¿Quiere usted que el Señor lo haga? ¿Quiere o no quiere? No es cuestión de que no, que espérate, que mira, compadre, haga lo que el Señor le dice. Oiga, mire qué cosa es la Biblia, mire qué linda es la Biblia. Vienen unos chismosos cobrando impuestos y le dicen a Pedro: oye, ven acá, y el maestro no paga impuestos. Y Pedro, que era tan rápido, no fue a preguntar primero al maestro, sino que de una vez se lanzó: sí, claro que paga los impuestos. Y viene donde Jesús, y antes que Pedro le hablara, le dice el Señor: oye, Pedro, oye, Simón, dime una cosa, ¿de quién cobran los impuestos a la gente? ¿De los ciudadanos o de los hijos? Y le dice Pedro: de los ciudadanos. Entonces los hijos son exentos. Claro que son exentos. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Para evitar una discusión con esta gente, escuche por favor. Ve al mar, echa el anzuelo, saca un pez, ábrele la boca, va a encontrar una moneda. Es un estatero que vale 4 dracmas y entrégaselo a ellos por el impuesto tuyo y mío, que son 2 dracmas por persona. Ponga cuidado lo que voy a decir ahora. Oiga, ¿cuántos peces hay en el mar? ¿Entendieron? Él no le dijo ve a la piscina, le dijo ve al mar. ¿Cómo sabía Jesús que entre los billones y trillones de peces que hay en el mar, Pedro iba a pescar uno? Y cuando le abriera la boca, iba a tener una moneda en la boca. ¿Entendieron? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es Jesús el creador? ¿Sabe todo Jesús? ¿Sí o no? ¿Es capaz de lo que nadie se imagina? Sí, Señor. Escuche con cuidado ahora. ¿Por qué necesitamos conocer el Evangelio de Jesús? Necesitamos conocer el Evangelio de Jesús porque Cristo vino a la tierra para que usted y yo seamos cristianos. Cristiano significa que somos miembros del pueblo de Cristo, somos miembros del pueblo del Mesías. Cristiano significa que ahora somos hijos e hijas de Dios por Cristo. Cristiano significa que ahora somos miembros de la familia de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser miembro de la familia de Dios? ¿Sí o no? Póngase en pie conmigo. ¿Le gustaría ser ciudadano o ciudadana del cielo? Póngase en pie conmigo.
¿Le gustaría pertenecer a la casa de Dios? Póngase en pie conmigo. ¿Le gustaría vivir por la eternidad en el reino de los cielos? Póngase en pie conmigo. A Cristo le costó todo para que usted tenga ese derecho. Y usted me dirá, un momento, predicador, y mientras Cristo llega, ¿cuál es mi trabajo en la tierra? Esto es lo más lindo que me puede preguntar. ¿Ustedes recuerdan 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mas vosotros sois, ¿qué dice Pedro? Linaje escogido, real, nación, y dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos compró Dios? Con la sangre de Cristo. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunto, ¿cuándo nos entregamos a Cristo? ¿Cuándo aceptamos a Cristo? ¿Cuándo alcanzamos la salvación? ¿Cuándo somos bautizados y pertenecemos entonces a la familia de Dios? ¿Cuándo a través del santo bautismo pone nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Cuándo ya somos ciudadanos del cielo y no más ciudadanos de la tierra? Hay una misión que cumplir en la tierra, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cuál es la misión? Anunciar las virtudes, los perfiles, las características, las bellezas del carácter de Dios. Pero hay más. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice. Efesios 3:10. Dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por quién dice? Dada a conocer, ¿por quién? Por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué privilegio! Que Dios decida salvarle a usted, que Dios decida ungirle con el Espíritu Santo, que Dios decida a través de usted dar a conocer la multiforme sabiduría de Él a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que la predicación del Evangelio de Jesucristo es más que hablarle a los seres humanos, es vivir una experiencia que muestre el carácter precioso del Señor a todo el universo. Y yo le pregunto, ¿es un privilegio o no es un privilegio? ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Ya dejemos de estar jugando a la religión y hagamos que nuestra vida sea una vida de persona cristiana. ¿Quién es un cristiano? Una persona que conoce y ama a Jesucristo. Amigo, amiga, ¿le gustaría ser un cristiano? ¿Le gustaría ser una cristiana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levante la mano conmigo, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Se pueden sentar. Damos gloria y damos gracias a Dios, porque el cielo lo invirtió todo para que usted alcance la salvación y la vida eterna. Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Evangelio de Jesús. Y hoy estamos presentando el título Jesús, siervo de Dios. Y hemos dicho que la palabra siervo en el Antiguo Testamento, en el contexto que estamos trabajando, los 4 cantos de Dios, Isaías 42, versículo 1 al versículo 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías 50, versículo 4 al 11, Isaías 52, versículo 13 al 53, versículo 12. En ese contexto, en ese tenor, siervo significa sirviente, significa esclavo. Cristo se somete a la voluntad de Dios. Por eso, cuando estaba en Getsemaní, el Señor Jesús oró 3 veces. Dios mío, si es posible, ¿qué cosa? Pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. No había otra manera de pagar el precio de tus pecados y el precio de mis pecados. Y Cristo se abalanzó, Cristo se confirmó y decidió pagar con su vida por tu vida, con su muerte por tu vida y mi vida. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mira ahí en Isaías 53,
Mire el versículo 11 y 12. No, es más, mire el versículo 6, versículo 11 y versículo 12. Y mire la palabra cargar, nasa. ¿Qué significa eso? Ponga cuidado. Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo número 6? Isaías 53, 6. ¿Cómo dice el 6? Todos nosotros, ¿qué cosa? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Mire ahora el versículo número 11. ¿Qué dice el 11? Isaías 53, 11. ¿Qué dice el versículo 11? Verá el fruto de la aflicción de su alma, y dice, y quedará, ¿qué cosa? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo. ¿A cuánto dice? Mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Número 3, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y yo le pregunto, ¿decidió Dios y aceptó Jesús que Cristo cargara el pecado suyo y el pecado mío? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo para pagar tus pecados y los míos? Sí. Por tanto, ahora a través de Cristo podemos regresar al Padre. San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Si usted tiene una deuda y alguien viene y va y paga la deuda y viene y le dice, aquí tiene el recibo, está todo pago, ¿se preocupa usted? A ver, ¿se preocupa usted? No, ya está pago, compadre. Agarre ese recibo y guárdelo bien. Cristo vino y pagó el precio de nuestro pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted, ¿acepta usted que Cristo le pague el precio de sus pecados? ¿Cuánto lo aceptan? ¿Pueden levantar la mano? Y usted dirá, ¿todos los pecados? Todos. Oiga, pero tú no sabes quién yo fui. Todos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hoy tenemos una linda experiencia, como cada noche. Una experiencia hermosa de una persona que ha tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Ha decidido creerle a Dios. Ha decidido ponerse en las manos del Señor. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Una vez estaba dando una campaña en un lugar, y en aquel lugar teníamos a un bautisterio pequeño, de hierro. Oiga, y vino un gigantesco a ser bautizado. La cabeza mía le daba por el pecho al gigantesco este. Se llamaba Jefferson, le decían Jeff. Y aquella torre se mete al bautisterio, que no era muy grande. Y digo, ahora, ¿qué hacemos con este tipo? Le digo, oye, ven, pégate para acá. El tipo hablaba francés, no hablaba español. Digo, pastor, dígale que se pegue bien al frente. Se pegó bien para acá y había que llevarlo para atrás. Y él le decía al pastor, dígale que no me deje pegar allá atrás, que no me deje, porque era tan grandote. Y cuando el Goliat venía para abajo, hubo que traerlo con mucho cuidado, y la cabeza rasó ras en la otra parte del bautisterio. Para mí aquello me dio gozo, porque cuando empecé a levantar esa mole, era como cuando usted está levantando un edificio de abajo, y subió. Y cuando subió se dio la vuelta y estaba tan emocionado. Imagínense, la cabeza mía le daba por ahí, que hizo así, y me abrazó. Imagínese usted. Yo sentí que me asfixiaba cuando me apretaba en el pecho. Digo, amigo, cálmese. Esta noche tenemos
a Jorge Santiago Puc Zulú. Y dentro está el pastor José Miguel Juárez Alemán. Les ruego, cierren sus ojos y oremos a Dios para que pueda bendecir este santo bautismo. ¿Oramos? Apreciado Jorge Santiago Puc Zulú, fiel a la santa palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides entregarte en las manos de Jesucristo el Señor. Por esta razón, querido Padre Celestial, como ministros del Evangelio le rogamos que el nombre de Jorge Santiago Puc Zulú sea registrado en el libro de la vida. Que desde hoy sea lavado con la sangre preciosa de Jesús. Que desde hoy sea vestido con su manto de justicia. Que desde hoy sea ungido con el Espíritu Santo y transformado por su gracia. Que desde hoy usted le sostenga con su mano todopoderosa y lo mantenga sin caer hasta que Cristo venga por segunda vez. Para que todas estas bendiciones le alcancen, el pastor José Miguel Juárez Alemán le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a Jorge? Voy a levantar la mano. Bendito sea el nombre de Dios. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué cosa dice? Mas el que no creyere será condenado. Todo el Evangelio tiene un propósito único: lograr que usted acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted sea bautizado o bautizada para que su nombre se registre en el libro de la vida. En San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar en griego, airó, significa que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Para usted una pregunta: ¿le gustaría depositar todos sus pecados en Cristo Jesús? ¿Le gustaría alcanzar la salvación en Cristo Jesús? ¿Le gustaría a usted recibir de Cristo Jesús perdón de los pecados, salvación y vida eterna? ¿Le gustaría o no le gustaría? Levante la mano conmigo diciendo: sí, yo quiero ser perdonado por Jesús y quiero alcanzar salvación y vida eterna. Sí, quiero que mis pecados sean colocados encima o en la persona de Cristo Jesús. Cuando una persona se bautiza, hace una declaración pública, acepta en el agua ser sepultado con Cristo y morir al pecado y la maldad y volver otra vez a una vida nueva. Cristo logró eso para nosotros. Y aquí viene mi pregunta. Tenemos que aterrizar. Mi pregunta es la siguiente. Hay en el salón personas que saben que necesitan prepararse para que en algún momento de su vida den el paso del santo bautismo. Hay personas así en este salón. ¿Pueden levantar la mano conmigo, por favor? Aquí veo una mano, veo otra mano. Todas las personas que saben que tienen que empezar su preparación para en algún momento de su vida, sea esta semana, en un mes, un año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, cuando a usted se le ocurra, porque eso es cosa de usted y Dios, pero reconoce usted que tiene que prepararse para ser bautizado o bautizada como lo fue Jesús y alcanzar salvación y vida eterna. Si usted reconoce que tiene que hacerlo, póngase en pie conmigo en este momento, por favor. Todos los que reconocen que tienen que prepararse para el santo bautismo, pónganse en pie. Sea cuando usted decida, cuando usted disponga.
He visto personas que han pasado 20 años. He visto personas que han luchado por 50 años. Le cuento la historia de Villillo. Villillo era un anciano que vivía en una ciudad llamada Jánico. Había escuchado la predicación de un señor, un pastor, que predicaba en La Voz de la Esperanza, Braulio Pérez Marcio. En la ciudad de Nueva York escuchó campaña de Braulio Pérez Marcio por los años 43, 45. Villillo se mudó de la ciudad de Nueva York a la ciudad de Santiago, a la zona de Jánico en las montañas, y le dijo a Dios: si algún día viene aquí a esta tierra un predicador que presente los mensajes como lo hace Braulio Pérez Marcio, yo me entrego a usted, Señor. Pasaron más de 40 años y en una experiencia muy interesante empezamos una campaña en el pueblecito. Su esposa Viviana un día le dice: vino un pastor joven, en ese tiempo yo era joven, vino un pastor joven y está predicando acerca de Jesucristo. A mí no me interesa. Al día siguiente le dice: ese pastor joven predica y se parece a Braulio Pérez Marcio. ¿Cómo? Así, por curiosidad, Villillo vino. Oyó el primer sermón y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. La campaña se extendió casi por un mes. Y un buen día, con lágrimas en los ojos, le dijo a su esposa: dile al pastor que quiero hablar con él. Fui a la casa de Villillo, que vivía en la entrada del pueblecito. Nos sentamos a hablar. Me contó su historia y con lágrimas me dijo: ya llegó mi tiempo. Ya Dios cumplió con lo que le pedí. Yo me quiero bautizar. Fuimos a un río y había muchas personas para bautizar. Y recuerdo cuando entramos al agua que este caballero tenía 84 años. Me miró a los ojos y empezó a llorar. Y dice: yo jamás pensé que Dios iba a contestar mi capricho, pero ahora veo que Dios es un caballero. Yo le pregunto a ustedes que están en pie: ¿deberíamos ser felices de entregarle nuestra vida al Señor? ¿Sí o no? ¿Se avergüenza usted de entregarle su vida a Dios? ¿Verdad que Cristo no se avergonzó de ser levantado en una cruz? Entonces soy muy violento. Me gusta un poco la violencia. Quiero invitarle a subir aquí arriba conmigo. Y quiero decirles que hay 2 cámaras que le van a ver. Y el mundo entero sabrá que usted quiere prepararse para en algún momento futuro entregarse en las manos de Cristo Jesús. Así que a todos los que están en pie les voy a pedir que vengan conmigo al frente, que suban conmigo aquí arriba, suban por esta escalera o suban por la otra escalera. Cuando le di mi corazón a Jesús tenía 19 años. Ya pasaron pasaron 40 años. Tengo 59 años. Y doy gloria al cielo porque no me avergüenzo de haberlo hecho. Ahora mi nombre está en el libro de la vida. Dios me escogió para predicar su palabra y hoy por hoy hay miles y miles y miles y miles de gente que ya tienen su nombre en el libro de la vida. Si usted sabe que tiene que prepararse para ser bautizado o bautizada en algún momento futuro, venga con nosotros al frente. Bienvenida, bienvenida. Si usted sabe que necesita que alguien le ayude a darle los estudios de la Biblia, capacitarle o capacitarla, y quiere empezar su experiencia, alabado sea el nombre de Dios. Me lleno de gozo porque esta dama se me acercó esta noche, me saludó y me abrió su corazón y me dijo: yo quiero que me preparen, yo quiero arreglar mi vida con Dios. Invité al doctor Miguel que la visitara, que la acompañara esta noche y ya se pusieron de acuerdo. Si usted necesita ayuda o orientación para prepararse y en el futuro ser bautizado o bautizada, venga conmigo aquí arriba. Nunca se avergüencen de Dios. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículo 38, el Señor Jesús dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo, amiga, si usted sabe que tiene que prepararse para el santo bautismo, póngase en pie y venga al frente con nosotros. Hermano, hermana, si usted sabe que se fue lejos de Dios,
violentó los 10 mandamientos y sabe que usted está perdido o perdida porque faltó a Dios, levántese y venga con nosotros arriba y empecemos ese proceso de reconciliación, como lo hizo el hijo pródigo. Te invito, mi amigo, mi amiga, que venga con nosotros al frente para que tu nombre sea registrado en un papel y te inviten y te ofrezcan todo el conocimiento necesario para que en un momento futuro te entregues a nuestro Dios a través del santo bautismo. Hay más personas que deberían estar aquí al frente. Si usted conoce a algún amigo o alguna amiga que debería estar aquí, mírele a los ojos y dígale, vamos. Si la persona tiene vergüenza, ayúdele a venir. Si la persona le da temor, ayúdele a venir. Y mientras estoy hablando, le invito a usted, hermano querido, hermana querida, que cierre sus ojos y se ponga a orar en lugar de estar curioseando. ¿Quién hace? No. Cierre los ojos y ore a Dios. Porque en momentos como estos, el enemigo lucha para que las personas no hagan su decisión. Es una batalla para zafarse de las garras del enemigo y entregarse a Cristo Jesús. Ore, hermano o hermana, clame a Dios, pídale a Dios en esta hora que el Espíritu Santo venga con su espada bendita y rompa esas cadenas que pesan sobre la gente y puedan tener acceso al trono de la gracia y puedan recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Alabado sea el nombre de Dios. Hay más personas que deben estar aquí al frente. Si está lejos, póngase en pie que le vamos a esperar. Y si le da vergüenza, entonces levante la mano y dígame, pastor, me da vergüenza. Si a usted le da vergüenza, levante la mano sin ningún temor. Estaba en un lugar, en uno de esos países muy de primer mundo, y cuando dije esto, si a usted le da vergüenza, levante la mano. 2 o 3 damas muy encopetadas levantaron la mano y le dije, qué bueno, así que ahora vengan. Cosa linda. Se miraron, empezaron a reírse, se levantaron y vinieron. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios para tu salvación? Por eso, cuando predico, lo hago con mucha fuerza, porque el Evangelio no es una fruta que se está pudriendo y hay que venderla rápido. No, usted se equivocó. El Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es lo más precioso que existe en todo el universo. Jamás voy a presentar a Jesús como una fruta que se está pudriendo. Usted se equivocó. Se me acerca una doctora, era decano de una facultad de medicina. Recientemente falleció mi querida amiga. En una campaña que estaba dando, se me acercó un día y me preguntó, ¿y usted cree que algún día yo llegue a ser cristiana? ¿Usted cree que yo podré ser cristiano? ¿Usted cree que yo podré algún día pertenecer al pueblo y a la familia de Dios? Le dije, claro que sí. Al final de la semana, esa amiga, esa querida amiga, entregó su corazón a Jesús y fue bautizada. Se convirtió en una predicadora, una persona que apoyaba a la iglesia. Recientemente descendió a la tumba, está dormida. Como dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Descansa en la paz del Señor hasta la mañana que Cristo venga para llevarla con nosotros al reino de los cielos. Amigo, amiga, si usted sabe que debe pasar al frente, hágalo ahora. Quiero invitar a los pastores presentes, quiero invitar a los ancianos presentes que vengan y nos acompañen, por favor. Yo me tengo que ir el domingo y ustedes tienen que quedarse y ayudar a estas personas. Si usted es un pastor, venga con nosotros. Si usted es un anciano de iglesia, venga con nosotros. Si usted es un director misionero de su iglesia, venga con nosotros. Ayúdenos con ellos y ellas. Si usted es familia de alguna de estas personas, venga con nosotros. Vamos a hacer que estas personas reciban la preparación necesaria para que en un futuro próximo, a través del santo bautismo, tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Mientras los pastores y ancianos se acercan, invito a todos a ponerse en pie para que terminemos con una oración.
Vamos ahora. Vamos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por darnos a Cristo Jesús. Gracias Padre Santo por el sacrificio inmenso que usted ha hecho para asegurarnos la salvación y la vida eterna. Señor, no se puede comprender, no se puede entender la inmensidad del sacrificio en beneficio nuestro. Y ahora le damos gracias, Dios, por todos estos hijos e hijas suyos que han pasado al frente. Permita, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos y ellas, para que a partir de hoy empiece este proceso de preparación y al final, a través del santo bautismo, sus nombres se registren en el libro de la vida. Que a través del santo bautismo tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Que a través del santo bautismo reciban salvación y vida eterna. Padre, permítanos en esta semana ver su gloria, donde muchas de estas personas que ya están preparadas puedan bajar las aguas bautismales para sellar así su vida con Cristo Jesús. Bendiga esta comunidad, bendiga a cada persona presente. Bendiga también, Señor, a todos los que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión y cualquier otro medio de comunicación. Que todos y todas que no han sido bautizados comiencen hoy el proceso de preparación. Y antes que Jesús venga, que ya todos y todas estén bautizados y bautizadas con sus nombres en el libro de la vida, y cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos puedan decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que todos y todas escuchen la frase hermosa de Jesús cuando diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga. Se pueden sentar.